Bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, para poder aprender más de la palabra de Dios. ¿No es así, Alba? Así es, estamos muy gozosos de poder tener este programa, pero no solo de poder tener este programa, sino de poder ver que estás ahí del otro lado, de poder saber que estás del otro lado para que juntos podamos aprender de nuestro Dios. Así es. Y bueno, tú ya sabes las formas que pueden comunicarse con nosotros. Bueno, pero las vamos a reiterar. Puede ser a través del Facebook, nos buscan en Nuestras Voces en el Desierto. También lo pueden hacer a través de YouTube, Nuestras Voces en el Desierto, el mismo nombre. Cuando están allí, le dan like, me gusta, share, compartir, ¿verdad? Como siempre decimos en cada programa, para que estos videos permanezcan más tiempo en las redes y no solo tú que estás mirando ahí en este momento, sino que muchas más personas, ¿verdad? Puedan aprender, puedan poder de alguna forma beneficiarse con lo que estamos levantando en las redes sociales. El WhatsApp es otra de las formas, ¿verdad? Así Más es. 1-801-499-1334, y también tenemos el correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Si te ha quedado alguna duda, ¿verdad?, de alguno de los temas que hemos hablado antes, bueno, hacenos llegar ahí tu inquietud. Lo mismo que si hay algún tema en particular, ¿verdad?, de la Biblia que te gustaría saber, también nos pueden escribir, También ¿verdad? sí. Y si deseas estudiar algo más de la Biblia, tomar estudios bíblicos o algo más, Exacto. puedes también contactarte con nosotros, así como aparece aquí en pantalla, poder aprender más de la palabra de Dios. Entendamos que los estudios estos, ¿verdad?, primera cosa, son gratuitos. Esa es la primera cosa. Y segundo, que son en privado. O sea, nos contactaremos ya sea por WhatsApp, por Zoom o por la plataforma que sea, ¿verdad? Pero son en privado con aquellos que quieran hacerlo. Así es, y poder aprender más de la palabra de Dios. Exactamente. Y como siempre en cada programa comenzamos con una oración. Sí, pero antes, si todavía no tenés la Biblia ahí contigo, rapidito, te quedan unos segunditos para irla a buscar. Lo mismo para llamar a todas tus amistades, a tus familias, compartirles estos videos. Tenés unos segunditos más y ahora sí, entonces podemos orar. Así es, oremos. Bendito Padre, gracias le damos por estar junto a nosotros y permita que sea usted nuevamente quien venga hoy y que nos enseñe de su palabra y poder aprender el mensaje que usted tenga para nosotros. Sí, Señor. En su nombre, amén. Amén, amén. Y bueno, seguimos con la bienaventuranza, ¿verdad? Estábamos en la última bienaventuranza y para eso nos íbamos al libro de Mateo, capítulo 5, ¿sí? Exactamente. Y ya estamos en los versículos 11 y 12. Exacto. Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y allí en el versículo 10, 11 y 12. Así es. Dice el 10 fue que leímos la vez anterior. Esta es una continuación de esta, ¿verdad? Así es. Así que sería bueno que leamos a partir del 10 como para refrescar un poco lo que vimos en el programa anterior. Perfecto. Así es. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, gracias Daniel por haber leído eso. Tenemos muchísimos más versículos, así que tenés que tener la Biblia ahí contigo. Muchísimos más que vamos a ir leyendo a lo largo de este programa. Así es. Y como decíamos al principio, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver hoy es una continuación de la última bienaventuranza. Ya llegamos a la última bienaventuranza y esto como que nos abre un panorama más amplio respecto a qué son esas persecuciones, a esas dificultades, ¿verdad? Entonces nos dice que parte de esas persecuciones o dificultades son los insultos, los maltratos, ¿verdad? Y por todo tipo de ataques con mentiras que se hagan en contra nuestra. Así es. ¿Tá? Pero también esta bienaventuranza, sino dice que el reino de Dios nos pertenece y vamos a recibir un gran premio en el cielo, dice, ¿verdad? Así Bueno, es. ni más ni menos que el reino de Dios. Y entonces es importante saber que hay cosas que no las vamos a poder evitar. No. En la medida que nosotros nos acercamos del lado de Cristo, que nos vamos para el lado del Señor, tenemos que recordar siempre el contexto en el cual se mueve todo esto, es que es ese gran conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Sí. Y Satanás no quiere perder a sus adeptos,
entonces cuando uno se acerca al Señor, este enemigo empieza a hacer hasta lo imposible, ¿verdad? No solo para no perdernos, sino para tratar de recuperarnos. De recuperarnos, ¿verdad? así es. Y hay unos versículos muy importantes que nos gustaría leer, Daniel. Tú tienes algunos allí, yo sé. Yo tengo algunos. Por ejemplo, vamos al libro de Juan. Mateo, Marco, Lucas, Juan, capítulo 16. A ver. ¿Sí? Y el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosas palabras eso de Jesús. Muy, pero muy importante, ¿verdad? Digo, el Señor Jesucristo ya nos había hablado de que íbamos a padecer. Así es. Se lo dice a los discípulos allí, a las personas que están allí con Él, pero estas palabras, ¿verdad?, llegan hasta nuestros días. Hasta hoy. ¿Verdad? ¿Sí? Digo, y es inevitable, o sea, a todos aquellos que nos entreguemos a la influencia del Espíritu Santo, empezamos en cierta forma a guerrear contra nosotros mismos. Así es. ¿Verdad? Porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo, como que empezamos a ver en el espejo perfecto del Señor nuestra imagen desfigurada. Y empezamos a decir, bueno, esto no está de acuerdo, esto no es lo que el Señor quiere para mi vida, este hábito no condice con el ser cristiano. Entonces empezamos una guerra contra nosotros mismos. Pero estas personas, ¿verdad?, los que se aferran al pecado, los que quieren seguir en esa vida licenciosa, en vez de entrar en esa misma guerra que entramos nosotros, entra en una guerra en contra de nosotros. En contra de la verdad y de los que estamos representando esa verdad. ¿Verdad? O sea, en contra de nosotros, como tú muy bien decís. ¿Verdad? Y allí muy claro, o sea, Jesús nos está diciendo para que en mí tengáis paz. O sea, a pesar de todo lo que pueda venir, que vamos a tener paz, tranquilidad. Exactamente. Ahora, entendamos que esa paz, como muy bien está dicho, no es la ausencia de conflictos, porque al contrario, ahí él mismo sigue diciendo, ¿verdad? Sí, en el mundo tendréis aflicción. Indudable. Pero el asunto es, a pesar de eso, tu espíritu, tu ser estará tranquilo. Sí. Por una simple y sencilla razón, sabes que estás del lado correcto. Así es. Y Alba, aquí otro versículo que habla en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. O sea, allí nos decía que sí, que va a haber aflicción, que van a haber problemas, dificultades. Y allí dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Wow. Ciertamente, de parte de ellos, Él es, el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mira, yo voy a leer lo que sigue un poquito más. Lo que sigue un poquito más. En el versículo 15 dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, o sea, por las cosas que hacen los demás que no conocen a Cristo, ¿verdad? Así es. Ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por ello. ¡Qué hermoso! Qué hermoso, ¿no? Cómo el Señor permite que a través de los distintos escritores de la Biblia se nos presente el panorama que vamos a tener que pasar y que estamos pasando ¿verdad? Sí. Pero también nos muestra la otra cara, el hecho de que no andes con la cara por el piso, no andes triste, no andes quejumbroso, no andes llorando por los rincones, sino que dice, al contrario, el que sufre por ser cristiano no debe avergonzarse, sino alabar a Dios. Sí, algunos cristianos que fueron perseguidos, yo leí la historia de uno, no recuerdo el nombre, pero en el momento que iba a ser quemado por ser cristiano, él abraza la hoguera. ¡Wow! Y feliz, contento, porque decía, no importa lo que yo sufro aquí, porque yo sé que me espera algo mejor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso de pensar así. Y fíjate, Daniel, que hay muchas personas que están dispuestos a morir por su país, por su bandera, por otras personas, etcétera, ¿verdad? Pero morir por Cristo, sufrir por Cristo, eso es maravilloso. Es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero sabemos que el galardón, o sea, la recompensa que vamos a tener, no se paga con nada. No, totalmente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender de que sufrimos estas cosas, padecemos estas cosas, no por el objetivo de obtener el galardón, sino por ser partícipes de lo que Cristo vivió. Así ¿verdad? es. O sea,
De por sí el galardón está en que participamos de lo mismo que el Señor participó. Después nos espera otra cosa más, pero el primer regalo es el hecho de decir, wow, si yo estoy pasando lo mismo que pasó mi Señor, ¿verdad? Y basta que simplemente recordemos la historia del Señor Jesucristo, cómo fue Él vituperado, injuriado, las mentiras, nomás en el juicio del Señor Jesucristo, cuando hicieron el juicio, fue una mentira atrás de otra. Los testigos falsos abundaban. Y fue declarado culpable sobre mentiras, sobre falsedades. Que eso es de lo que se vale muchas veces el enemigo. O sea, las personas cuando te vienen a atacar y ven tu vida, no tienen algo objetivo como para decir, lo voy a hacer esto malo y lo acuso de esto malo. Sino que tienen que llegar a mentir. Así es. Llegar a mentir para hacer ese tipo de cosas. ¿Verdad? Y crear cosas que no existen. Exacto. Y tratar de tirarnos abajo, que nos desanima, sí, pero tenemos que saber ese galardón, esa recompensa que recibiremos, que va a ser maravillosa. Sí, totalmente. Y bueno, Alba, otro versículo, porque hay tantos versículos que uno puede... si tienes otro ahí para compartir. Serían Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice allí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claro, es que nuevamente lo vuelve a decir ahí, ¿verdad? El apóstol, mejor dicho, sí, bien digo, está relatando todos los hechos de la vida de los apóstoles, ¿verdad? Pero a lo que voy es, no perdamos la fe. Pues no perdamos la fe. Que permanezcamos en ella, en esa fe. Exacto. Justamente, las pruebas son para aumentar esa fe. Las pruebas son para aumentarnos esa confianza. Por eso que no debemos de renegar de las pruebas, ¿verdad? Así es. Yo no recuerdo si lo decíamos en el programa pasado, pero entendamos que cuando un profesor o una maestra dan una clase, ¿verdad? Cuando pregunta al final de la clase, ¿todos entendieron qué dicen los alumnos? Sí, entendimos. Sí, entendimos. Pero no es sino hasta que viene el examen o la prueba. Ahí realmente vemos si entendimos o no entendimos. Ahí exactamente se sabe quién entendió y quién no entendió. Así es. ¿Verdad? Porque digo, el sí entendimos lo dicen todos como para que el profesor o la maestra no pregunte. Pero llegado el momento, es en la prueba cuando se sabe si realmente se entendió. Y bueno, es en la prueba que realmente se ve la fe que uno tiene. Así es. ¿Verdad? Sí. Y se fortalece, porque en los momentos que todo está bien es muy fácil decir, sí, yo confío en Dios plenamente, yo tengo fe, yo creo en Él. Así es, porque está todo perfecto, no claro, hay problemas. Pero en los problemas, en las dificultades, digo, cuando te quedas sin trabajo, cuando tu familia te hace a un lado, cuando las cosas te empiezan a salir mal por ser cristiano, por querer guardar los mandamientos, por serle fiel a Dios en el sábado, y por todas esas cosas, bueno, ahí es cuando realmente se ve quién es el verdadero cristiano, el que verdaderamente confía en su Señor, ¿verdad? Ya te veo que tenés ganas de leer otro versículo, dale. Ok, no hay problema. Está en Juan, otra vez volvemos al libro de San Juan, capítulo 16 y en el verso 33. Y allí nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estamos reiterando, ¿verdad? Para que justamente esto en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quise repetirlo porque realmente dice muchísimo allí. Sí. Sí. Que necesitamos sí o sí, ¿ok? Tener paz. O sea, ya tenemos dos cosas, fe y paz. Así es. En el medio de las tribulaciones tenemos que aferrarnos a Cristo para obtener estas dos cosas. Y eso es interesante porque solo podés obtenerlo si mirás hacia arriba. Si mirás alrededor o si te mirás a ti mismo te pasa como a Pedro. ¿Te acordás, Pedro, que cuando salió de la barca le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que yo camine sobre el agua? Y cuando Pedro tenía los ojos fijos en Cristo, caminó sobre el agua, pero en cuanto miró qué era lo que estaba haciendo. Claro, además esta otra, a veces tenemos la imagen de que, no, Pedro estaba caminando por un mar planito, bien precioso, calmado. No, fue en medio de la tormenta. O sea, vos imaginate que las olas se le venían encima, eso, estaba subiendo y bajando con el mar, y cuando subía, de repente veía a su Señor y todo así, pero mientras Pedro estaba enfocado en Cristo,
Ahora, cuando Pedro miró a su alrededor, miró a los discípulos para decirle, oh, miren cómo Ahí yo que estoy se vino caminando. abajo. Cuando se miró a sí mismo, Se vino abajo y ahí es donde gritó, Señor, sálvame también. exactamente, la prueba le pasó por arriba, como quien dice. Así es. ¿Verdad? Y eso nos pasa también a nosotros. Mientras nosotros miremos hacia arriba, vamos a tener la paz, vamos a tener la fe para superar las pruebas. Así es. Pero cuando nos empecemos a mirar nosotros mismos y decir, ay, ¿por qué a mí? Pero mire que yo trato de hacer las cosas bien, que le soy fiel al Señor. ¿Y quién te dijo que el ser cristiano iba a ser una cosa fácil? O sea, no es fácil. eso es una mentira. Eso es una mentira completa. Si el mismo Señor Jesucristo pasó las que pasó, ¿quién te ha dicho a ti que... Exactamente, ¿quién te ha dicho a ti que vas a pasar menos que Él? Así es. Cuando Él mismo ya lo está diciendo. Daniel. Otros versículos también Sí. que tenemos, ahora, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ay, sí? Todos aquellos hasta nos catalogan de santos, de cristianitos, y nos llaman de tantas formas. En forma despectiva, burlona, ¿verdad? Así es. Exacto. Y todos vamos a sufrir, de alguna forma o de otra, vamos a sufrir algún tipo de persecución. O porque creemos en esto, o porque creemos en lo otro, y nos critican por esto, nos critican por lo otro. Mira, yo quiero leer un comentario que encontré respecto a este versículo que me pareció muy oportuno para esto. Dice, su conducta, o sea, la conducta del cristiano, Sí. los que estamos pasando persecuciones y demás, dice, es un reproche para la incredulidad, el orgullo y el egoísmo del profesante hipócrita. Existe una falsa profesión religiosa, aquella circunscrita solo a la iglesia, que no aparece en el hogar, en la calle, en el lugar de trabajo ni nada. Los que así se comportan se enfocan en oponerse a la fe de otros y tratar de desacreditarla. Claro, porque cuando vos estás firme, ¿verdad? Vos estás jugado por Cristo, Así que es. no te mueve nada ni nadie, eso genera celos, eso genera miedo. Las otras personas se ven como amenazadas, Sí. ¿viste? Entonces, ¿cómo tratan de tirarte abajo? Con mentiras, acusaciones falsas, ¿verdad? O sea, de lo que tú crees estás equivocado y un montón de otras cosas. Pero, ¿quiénes son los que hacen eso? Aquellos, como dice ese pasaje, que tienen una profesión hipócrita. Así es. Un verdadero cristiano no hace eso. No hace eso. Al contrario, cuando ve a otro cristiano que pasa por dificultades, ora con él y por él. Así es. Y lo apoya y lo acompaña y lo ayuda a seguir adelante. Exacto. Sí. Y también, Alba, si vamos a Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 12. Allí nos dice, versículo 13. Sí. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¡Wow! Y es lo que sufrimos muchos cristianos hoy día también, o sea, porque pensamos diferente o creemos diferente, nos aborrecen, nos tratan mal, y aquellos que no son cristianos peor todavía nos tratan. Como comentábamos en el programa anterior, Alba, que acaso la iglesia me iba a dar de comer porque unos se habían quedado sin trabajo, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo? No, el Señor... y es triste a veces cuando la misma hermandad cristiana ataca a otros cristianos, Así ¿verdad? es. Ya sea porque piensan diferente o lo que sea. Digo, y entendamos eso, dice, no os extrañe si los que son del mundo los odian, porque para el mundo nosotros somos un reproche. Así es. ¿Verdad? Y somos un problema. Claro, les estamos mostrando cómo realmente se debe vivir. Así y es. el mundo que quiere solo vivir en pecado, somos la piedrita en el zapato. Porque actuamos diferente, porque comemos diferente, porque nos expresamos diferente, Sí, nos exacto. vestimos diferente. Nos divertimos en forma diferente, Así es. ¿verdad? Entonces, somos los raros, Sí. somos los que molestamos. Entonces, de alguna forma hay que deshacerse de ese grupo. ¿Y cómo se hace? Bueno, levantando falsas acusaciones, por ejemplo. Y así tenemos cuántos cristianos han padecido, ¿Sí? ¿verdad? Porque no solo que llega hasta ahí, sino que los han llegado a dar muerte, desgraciadamente.
¿verdad? Y Jesús también lo dijo, Alba, si vamos a San Juan capítulo 15, versículo 18, allí dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Exacto, no vamos a correr mejor suerte que la que tuvo él. No. No vamos a correr mejor suerte que Pero la no que por tuvo eso él. necesitamos tener temor y decir, ay, todo lo que me va a venir, entonces no voy a ser cristiano. No, para nada, Para nada. porque él dijo, tendréis paz, tendréis fe, confiad, porque yo he vencido al mundo. Así Y esa es. victoria nos la da a nosotros. A nosotros. Y el Señor también, o sea, sabe que vamos a pasar por pruebas y dificultades, pero el Señor va a estar allí con nosotros. En todo momento. En todo momento. Y a cosas que de repente nosotros no podamos soportar, el Señor se va a encargar de que podamos soportarla o que no Dice la que pasemos. no pasaremos por una prueba mayor que la que podamos soportar. Ujú. Y conjuntamente con la prueba estará la salida. Está la salida, ¿Verdad? ahí está. Ahora, ¿cuál es el problema? Para yo ver la salida tengo que mirar Ujú. más allá. Si yo miro hacia abajo, me enfoco en mi dificultad, me enfoco en mi Estoy problema, nunca voy a ver la salida. Ujú. ¿Verdad? Entonces siempre ando en lo mismo. Sí. Y como decía, dice en 2 de Timoteo, Alba, capítulo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¡Wow! O sea que Wow. si sufrimos, el Señor está con nosotros. Exactamente. Y todavía dice, como dice ahí, tendremos parte en su reino. Y si le negamos, bueno, pagaremos las consecuencias. Exactamente, Que no exactamente. me gustaría pasar por esas consecuencias. No, Ni vivirlas, ni... no, nada. no. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto Así más es. lejos, mejor. Ujú. Sí. Eso, estoy totalmente de acuerdo. Es importante que nosotros mantengamos todas estas cosas delante de nosotros porque sabemos que los tiempos que estamos viviendo y los que se vivirán dentro de muy poquito no son precisamente los mejores para los cristianos. No, para ¿Verdad? nada. Digo, no serán tiempos de color de rosa, sino que justamente estas bienaventuranzas están puestas con un propósito y es para no solo informarnos, sino prepararnos. Prepararnos. Si bien pasamos individualmente por pequeñas dificultades y demás, vendrán mayores. Ujú. Vendrán mayores. Y ¿Verdad? hemos visto algo en estos últimos días. El otro día comentábamos algo de una noticia que habíamos escuchado, de que están pasando tantas cosas feas, difíciles, Ujú. ¿sí? Y ¿cuál es la preocupación que tiene la gente del mundo? Las cosas vanas nomás. Las cosas vanas nomás. Pero hace poquito hubieron pérdidas de casas, Sí. pérdidas de vidas y Sí. todo lo demás. Y una noticia que se preocupaban porque habían 110.000 personas sin internet. Sí, no, digo, realmente hemos perdido el foco. Perdí el Digo, foco. Preocuparse porque no tenían- perdieron todas sus pertenencias, Exacto. porque se perdieron vidas, perdieron familiares y se preocupaban porque no tenían internet. Exacto, que es lo menos que uno realmente menos, podría ahí pensar, está. digo, porque lo primero es la vida, digo, tu familia, ¿verdad? Esas cosas primordiales. Bueno, después, obviamente, el techo, etcétera, etcétera. Pero el internet es, honestamente, o por lo menos yo, y estoy seguro que tú también, digo, prácticamente sería una de las últimas cosas las que realmente nos preocuparía Así es. en una catástrofe, ¿verdad? Sí. Digo, pero la gente ha perdido el foco Ujú. en ese sentido. Y por pensar diferente, Alba, como dice en el libro de Mateo capítulo 10, perdón, y el versículo 22, dice, y seréis aborrecidos de todo, de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sí, mira, voy a leer mi versión porque parece un poquitito más clara. Dice, todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y es así, ¿no? El hecho de levantar, basta que tú levantes la bandera de Cristo, basta que tú empieces a hablar a Cristo y empiezan los problemas. Ujú. Y eso Así es lo que es. muchas veces hace a las personas echar para atrás. Decir, no, pero yo antes que no estaba en la iglesia, que no estaba con Cristo, que no leía la Biblia, que no sé qué, o que lo hacía a mi manera, no tenía esta dificultad. Así que no, mejor lo dejamos acá, no estudiemos más, no voy más a tu iglesia.
fantástico, Satanás te aplaude y te dice, bravo, fantástico, viste, te quisiste ir de mis manos, pero no podés, te quisieron rescatar, pero no vas a poder. Y digo, no entendés que tenés que pasar por estas cosas. La Biblia es bien clara. Cuando te acerques a Cristo, vas a pasar por estas dificultades. ¿Por qué? Porque seguimos siendo la piedrita del zapato de Satanás y de todos sus seguidores. Y ya que estabas leyendo algo, ¿puedes leer el versículo 39? Sí. Mateo 10:39. 10:39, así dice, el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. O sea, estas dificultades, estos problemas y demás, pueden llevarnos incluso a esto, a llegar a tener que morir por Cristo, que pienso que sería el grado sumo, ¿verdad?, de nuestra expresión de amor por el Señor. El grado sumo. Pero se tiene ahí mismo, el Señor está diciendo, sí, la vas a perder, pero a su vez la vas a salvar. O sea, estarás conmigo en el reino. Así, y como lo dice también el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Exactamente. Y fíjate que está puesto en cierta forma como un honor. Así es. Un honor. Ahora, esto no es para aquel cristiano que es solo de palabra, que aquel cristiano que va una vez a la semana a la iglesia y que piensa que con eso ya la hizo. Esto es para... Ese no tiene problema, ese no tiene dificultades, si las tiene son muy pequeñitas, ese no tiene grandes problemas, no hay falsas acusaciones, ese está tranquilo, Satanás está feliz con ese. Así es. ¿Verdad? Que piensa que la vida cristiana se limita a 1, 2, 3 horas en la iglesia una vez a la semana y punto. ¿tá? Pero que después en el trabajo habla como quiere, ¿verdad? En la casa es un ogro, o sea, y hace cualquier cosa. Así es. Con ese Satanás no tiene problema. Ahora, con los otros que sí estamos tratando de seguir la vida del Señor paso por paso, imitarla paso por paso, ahí cuando vienen estas dificultades. Por supuesto. ¿Tenías algún versículo más? Sí, Romanos 8:28. Ah, es precioso ese Precioso, versículo. ¿verdad? Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Exacto. Y entendamos que Dios llama a todos por igual. San Juan 3:16 dice que Él vino a morir a este mundo para que todos fuéramos salvos. Pero claro, no todos responden. Así es. No todos responden, ¿verdad? Pero aquellos que responden, sabemos que aún las dificultades son para bien. Y ya lo estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque eso va generando fe, va generando paciencia, va generando más amor, va generando gozo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se van, en cierta forma, desarrollando a medida que pasamos por dificultades. Así es. Y quizás algo para ya ir terminando. Sí. Leemos en Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Y prestemos mucha atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, en pocas palabras, sé un cristiano 100%. 100%, así está. Dentro, fuera de la iglesia, dentro, fuera de tu hogar, en la calle, clarito, todos así, lados, necesitamos acercarnos a Dios. Esa es la clave justamente para poder llegar a pasar las pruebas, ¿verdad? Salir victoriosos en Cristo, gran galardón que es eso. Y el hecho después de el otro galardón que nos espera, porque esto tiene doble regalo, es el de poder estar formando parte del reino de los cielos. Así que entonces, con pruebas, a no renegar. A no renegar, así es. Sino que estar felices y gozosos. Y vamos a ser bienaventurados. Exactamente, gozosos, exactamente. Felices. Así exactamente. Es. Y bueno, como en cada programa, Alba, siempre llega un final. Ay, bueno, está bien. ¿Está bien? No queda otra. Gracias por haber estado junto a nosotros y recuerda, te esperamos cada jueves a las 8 de la mañana para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Y Alba, terminamos con una oración. Querido Señor, le damos muchísimas gracias por habernos venido a enseñar nuevamente en esta oportunidad. Padre amado, nosotros desconocemos como seres humanos las dificultades, los problemas, las situaciones que estarán viviendo aquellos que están mirando, pero usted las conoce.
Pedimos que al igual, Señor, que con nosotros usted nos aumente la fe, nos aumente el gozo, nos aumente la paz, nos ayude a recordar que estamos pasando esto porque vamos caminando en sus pisadas, Señor, rumbo a esa Canaán celestial. Bendito Dios, sosténganos con su mano poderosa, con su mano derecha, como dice el profeta Isaías, y ayúdanos a ver, Señor, de que si a usted le hicieron lo que le hicieron, si los profetas, como un Elías, como un Jeremías, pasaron por las que pasaron, nosotros también hemos de pasar por lo mismo, Señor. Queremos ser verdaderos hijos suyos, queremos ser verdaderos cristianos, queremos representarlo como usted se merece. Ayúdenos, Señor, en todo. Se lo suplicamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y te espero el próximo jueves. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima.